¿Sí se conectaron los demás? Sí, ¿no? Bueno, entonces creo que la pareja más feliz que hubo en la Tierra fue Adán y Eva, porque para este momento no había pecado todavía. Así que podemos ver que estas características de las que habla se cumplían realmente a cabalidad, ¿no? Que era el parentesco, el compromiso, la unidad, la comunión entre Adán y Eva, la autenticidad y la pureza en ellos, hasta que cayeron. ¿Pasamos? Bueno, dice la palabra Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No sé si se han percatado, pero acá se puede ver las mentiras que dice Satanás. Vamos a ver qué fue lo que en realidad le dijo Dios. Está en Génesis 2, verso 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué hizo la serpiente? Contradijo a Dios en varios puntos. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y acá le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta de la cizaña? Luego le dice, la mujer le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está diciendo la verdad lo que Dios le había dicho. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y luego dice, entonces la serpiente le dijo, no moriréis. En ese momento ya está contradiciendo a lo que el Señor dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Hay un texto igual que me gusta del apóstol Pablo. Voy a mostrar acá en pantalla. Donde Está en menciona 2 Corintios a 11. Eva. Sí, mira, fíjate ahí. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Buena esa versión. La, la Reina Valera dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y la TLA, como para darle un lenguaje más actual, dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Wow, tremendo. La NBI dice, La NBI, a ver, NBI acá, pero temo
que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Mm. Tremendo. Y bueno, a ver, pasemos al siguiente. Ujú. Ustedes han visto, no sé, a mí me caen muy mal, ¿verdad? Los vendedores me caen mal. O sea, los vendedores que, Yo era vendedor, así que. o sea, en el sentido de que a veces quieren convencerte de comprar algo que tú sabes que no lo necesitas, pero te Claro. sientes tan presionado de que Te crean eh, la necesidad. te crean la necesidad y los entrenan justamente para eso. Entonces, te Exacto. venden una idea, ¿no? Te venden una idea. Y la serpiente hizo eso, o sea, le vendió una idea a Eva. Ujú. Tanto así, tan sutilmente que ya Eva no se percató, tal vez, de que, o sea, estaba contradiciendo totalmente lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Como si la Ujú. serpiente en realidad supiera más que lo que ya Eva le, o sea, que lo que Dios le había dicho a Eva ya. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver. Vamos a ver un cuadro comparativo. Bueno, lo que mencioné, ¿no? El hombre y la mujer experimentaron muy de cerca lo que Dios había creado originalmente como relación en pareja. Su relación era perfecta antes de la caída. Yo creo que la única pareja perfecta y la pareja más feliz de la tierra han sido Adán y Eva. Y 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y lo que busca es cegar nuestro entendimiento. Y hizo dudar a Eva de la bondad de Dios. A causa del pecado es imposible que nosotros experimentemos la misma clase de intimidad que Adán y Eva disfrutaron en el huerto. La serpiente era muy astuta y tal como un experto en ventas y marketing, sedujo a Eva. Vamos a ver qué argumentos de venta presentó Satanás. Le dio a entender que los caminos, no, el anterior, le dio a entender que los caminos de Dios son demasiado restrictivos. Le dijo una mentira al comienzo. Le dijo, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles del huerto. Y en realidad no le había dicho eso. Le había dicho que podía comer de todos los árboles menos de un árbol. ¿Y qué le estaba mostrando Satanás en ese momento? Que Dios es prohibitivo, ¿no? Que Dios es no sé cómo le dicen allá, acá le dicen aguafiestas, pinchaglobos, ¿no? Como que te restringe, ¿no? Algo así. Las palabras que él usó para vender esa idea. Así que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Cizañoso. El siguiente argumento. No sufrirás las consecuencias. Eso le quería dar a entender a Eva. No vas a sufrir las consecuencias. O sea, Dios te está mintiendo porque te está negando algo bueno. ¿Y qué palabras usó? Le dijo, no morirán, negando lo que Dios le había dicho. No morirán. Y luego el siguiente argumento le dice, me quería dar a entender, experimentarás beneficios asombrosos. O sea, wow, tú vas a ser como Dios. Y hoy en día, pues el ser humano cree realmente que puede llegar a ser Dios, o es su propio Dios. Dicen, Dios no existe, pero ellos se han hecho a sí mismos dioses. ¿Y qué palabras usó? Le dijo, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Pero lo que no le dijo en realidad fue que ellos experimentarían en su propia carne lo que significa el mal en ellos mismos. Pasamos a lo siguiente. Y hoy en día a mí me da mucha pena de ver cuántas personas están siendo engañadas con estas ideas que contradicen la verdad bíblica, ¿no? Acerca de la feminidad y en general todo el tema de la sexualidad. Mira, acá sale el 322, que siempre me ha llamado la atención porque habla en plural.
igual que el 11.6 o 11.7 de Génesis, descendamos y confundamos allí su lengua, acá dice, no vaya a ser que el hombre sea como uno de nosotros, también plural. Y la Reina Valera dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La Telea Ujú. dice, y dijo, ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Ujú. Súper bueno. Lo que pasa es que ellos vivían en completa inocencia, entonces Satanás lo que le vende es la idea de que tú vas a ser como Dios porque conoces el bien y el mal, pero en realidad ellos iban a sufrir al conocer el mal, porque conocer el mal en realidad no es algo que nosotros quisiéramos experimentar, ¿no? Claro, hay algunos que dicen Abrirán que sus ojos. vivía como en una inocencia o en un mundo de purezas y tal, que solamente tenían conocimiento o sabían que existía el mal, pero cuando pecan o comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces entra esa naturaleza pecaminosa, por decirlo de alguna forma, y ahora solo tienen conocimiento de lo que es bien, lo que es el bien, pero viven ya con el mal incorporado dentro de ellos. Me pareció interesante ese comentario. Ah, Silvi pregunta, ¿el mal nació desde que Satanás se rebeló? Está buena la pregunta, pa. Es profunda Ajá, porque sí. ¿quién creó el mal? ¿Dios o el diablo? Dice que fue hallado en él esa maldad, pero no dice que se Bueno, haya creado esa maldad. yo siempre me acuerdo ese verso. ¿Quién creó la luz y las tinieblas? ¿Quién creó la luz y la adversidad? Éxodo 4. ¿Quién creó al sordo, al cojo, al mudo, al ciego? ¿No soy yo? ¿Acaso Jehová? ¿Aceptaremos solo lo bueno de Dios y no el mal? Eh, ¿Quién creó la luz y las tinieblas? Dios. ¿Quién hizo lo bueno y lo malo? ¿Quién hizo el bien y el mal? Dios. Ahí me acuerdo un teólogo que dijo, Dios creó el mal, pero el diablo fue el primero en utilizar el mal para mal. Son cosas que hablan ellos, pero es una pregunta súper profunda que hace la hermana Silvi. Mm. Voy a buscar acá un texto que me gusta al respecto. Otros dicen que el mal no es que Dios haya creado el mal, sino que es la ausencia del bien. Sí, bueno, Einstein dice eso, pero Job, o hay unos textos ahí de la Biblia que dice claramente que Dios creó el mal, la luz y la adversidad, pero el diablo lo ocupó para mal, sí, Darío Sala justamente. Mm. Ya, a ver, continuamos. Sí, ¿la cambio? Claro, Satanás no puede crear, solo distorsionar. Eso es muy bueno. Ujú. Satanás no crea Eh, nada, él solamente copia y distorsiona todo. sí, acá hay, por Bueno, ejemplo, hay un verso que me gusta con respecto a lo que dice la Silvi. Dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ay, y punto. ¿Ah? Eh, bueno, voy a buscar el ya, otro pues. texto por mientras, ya, por mientras que la hermana... Y habría que hacer exégesis de este pasaje, está bueno. Sí. Ya. La idea principal que la serpiente le presentó a Eva era que ella podía hacer las cosas a su manera. ¿Han escuchado esa canción, A su manera, a mi manera? Ujú. Bueno, es muy antigua la canción. O sea, le estaba dando a entender, tú no necesitas de Dios, tú puedes ser independiente de Él, ¿no? O sea, le incitó a desobedecer a Dios, contradiciéndolo, poniendo a Eva contra Dios, haciéndole dudar de la bondad de Dios, porque ¿por qué Dios le negaría algo que era bueno? Porque esa es la idea que le estaba vendiendo, ¿no? ¿Por qué Dios le negaría algo bueno a Eva? Entonces Eva, en realidad, cuando ella desobedece, está también dudando de la bondad de Dios, como si Dios le estuviera ocultando algo a Adán y a Eva que era bueno para ellos. Bueno, o sea, le estaba dando a entender, no necesita del consejo de Dios, que tenía la capacidad de tomar buenas decisiones sin su ayuda.
podría ser su juez. El pensamiento sutil era, tienes derecho, tienes poder, tienes potencial. Puedes resolver las cosas por ti mismo. No necesitas a nadie que te diga qué hacer. Y de esta manera convenció a Eva de hacer las cosas a su manera. Los caminos, estoy repitiendo una parte acá. Los caminos de Dios son demasiado estrictos. Entonces, juzga por ti misma. Tienes el derecho. Hoy en día, como les digo, que se habla tanto de derecho, ¿no? Es mi derecho, es mi cuerpo, es mi decisión. El convencimiento se ve atractivo. Cuando dice que ella tomó el fruto, es que ella lo miró, vio que era codiciable a los ojos y lo tomó. Y le vendió diciéndole no sufrirás las consecuencias. Tienes el poder. Es algo que se ve inofensivo. Experimentarás beneficios asombrosos. O sea, tú tienes el potencial, independientemente de Dios. Se veía como algo prometedor. Ella lo miró, vio que era bueno y codiciable a los ojos. Así que es la idea que hoy en día nos vende, ¿no es cierto? Ah, está bueno. ¿Qué pasaje es? Ahí está. Amós. Amós 3:6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es interesante, como decís tú, hacerle una exégesis. Uh-huh. Está bueno como para, igual de Isaías 47, 45 también es bueno. Y Génesis, porque ¿quién puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en el huerto? ¿Fue el diablo? Fue Dios, ¿no? Pues Dios, claro, el Entonces, mal existía. claro, ¿y de dónde viene todo eso? Ahora, el texto que citaste tú de Ezequiel dice que se halló maldad en él, pero sabemos que está hablando, nosotros lo hacemos una figura como que está hablando el diablo, pero sabemos que está hablando un rey que sí existió, Ajá, sí. este que quería subir al cielo, ¿cierto? Y que decía en su corazón subiré, seré como el Dios del cielo, y Dios lo lanza para abajo, ¿cierto? Y le dice tú que debilitaba a las naciones y lo echa por tierra, pero oh hijo, oh lucero, hijo de la Cero de la mañana, mañana. echado fuiste por tierra, tuvo que debilitar las naciones. Sabemos que está hablando un rey, pero nosotros decimos que está hablando del diablo y que la maldad nace del corazón de él, por la iniquidad, pero el tema del bien y el mal es profundo. No sé por qué me quedé pegado con eso, pero es verdad lo que dice la hermana Silvi, porque ese mismo árbol que aparece en Génesis termina también en el libro de Apocalipsis. No solo el árbol de la ciencia del bien y el mal, sino el árbol de la vida. Viste que el 3:22 dice no haya que vayan a tomar del árbol de la vida, vayan a vivir eternamente. Entonces en Apocalipsis también se menciona ese árbol. A mí me gustan esos textos, son interesantes. Sí, tema filosófico también, ¿no? Lo toman la filosofía para hablar mucho de eso. Antes, uno antes. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo relacionamos esto con lo que vemos hoy en día, no? ¿Qué idea nos quiere vender el enemigo actualmente acerca de nuestra feminidad y también de la masculinidad? Porque, o sea, el enemigo no solamente está atacando en ese sentido a las mujeres, sino a los hombres, porque lo que quiere es destruir la masculinidad, la feminidad y por ende la familia, ¿no? Por ejemplo, escuché a una diputada en España que decía que ellos están en una crisis en el sentido de familia, porque hay más porcentaje de personas que mueren que personas que nacen. ¿Por qué? Porque hoy en día ya, o sea, incluso lo más raro es que, es que en España se promueva más el feminismo. Tienen una ministra de Igualdad que ella está promoviendo todas estas leyes de género. Y, pero las mujeres en España pues son superadísimas. No son como las mujeres latinas, ¿no? O sea, ellas son
súper capacitadas, profesionales, y aún así se está vendiendo la idea de que la mujer es oprimida por el varón y todo eso, y se confunde mucho con el tema de violencia en el hogar, que es un tema aparte, ¿no? Que se ha mimetizado con el feminismo, o se está utilizando como caballito de batalla para imponer muchas de las leyes de género. Entonces, yo digo que increíble, ¿no? O sea, y en Europa es donde más se promueve las leyes, el tema del aborto, donde se ha aprobado en la mayoría de países el aborto. Sin embargo, acá en en América, Europa nos está viendo a nosotros como ejemplo, más bien, de defender la familia, defender la vida, antes de nacer. Ahora sí vamos a las conclusiones y me gustaría de que voluntariamente quienes quieren leer pueden leer y ahí hacemos un conversatorio. Chicas, a ver, ¿a quiénes les gustaría apoyar con la lectura? Chicas y chicos o señores. La hermana Paz levantó la mano. ¿Sí? Desactive si Ahí. quiere el micrófono. O actívelo. ¿Aquí? ¿Me escuchan? Es que se me pega. Sí, ¿En dónde quedamos? ahí en las reflexiones finales. Si le dices sí al Señor, ¿eso? Primero, De acuerdo a la Biblia, ¿eso? El el movimiento. movimiento feminista. Ah, ya. El movimiento feminista ha buscado redefinir a la feminidad y ha trabajado con miras a minimizar las distinciones y superar las diferencias de roles para ambos sexos. Promovieron la idea de que las mujeres eran fuertes, pujantes e invencibles. Las mujeres no necesitaban de los hombres, no querían ser reprimidas por las definiciones tradicionales de la feminidad, especialmente por los roles de esposa y madre. Afirmaban que las mujeres no serían iguales a los hombres hasta que pudieran tener el mismo rol y la misma posición de los hombres. Insisten en que la igualdad implica que los roles fueron intercambiables. De acuerdo a la Biblia, la masculinidad y la feminidad son condiciones esenciales, no secundarias de nuestra personalidad. Tristemente, el intento de promover la igualdad entre hombres y mujeres, nuestra cultura ha despreciado la importancia excepcional de cómo Dios nos creó. En consecuencia, ahora tenemos a toda una generación que tiene poco sentido de la belleza, el valor y la importancia de su masculinidad y feminidad. El ideal de Dios para los hombres y las mujeres nunca se logrará perfectamente en un mundo caído. Sin embargo, a través de la obra de Cristo en la cruz, tanto hombres como mujeres pueden ser redimidos y encontrar gracia para vivir conforme al diseño divino. Si le dices sí al Señor, en cuanto al diseño de Dios para la mujer, vas a nadar contracorriente de la cultura popular, pero descubrir el diseño de Dios para tu vida traerá gran bendición y gozo. Descubrirás tu verdadera identidad y tu propósito. Serás más tú, serás más quien Dios te creó. Amén. Bueno, ¿quieren opinar o tienen preguntas sobre el tema en general? Cuando se habla de violencia de género hoy en día, por ejemplo, quizá los que no son cristianos no entiendan a raíz de qué viene todo eso, ¿no? Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos de que a raíz de la caída, esta forma en la que Dios diseñó al hombre y a la mujer, el propósito con el que los crea, se distorsiona por causa del pecado, ¿no? Entonces, si Dios le dio al hombre, lo capacitó físicamente, emocionalmente, de todas las formas para que cuidara y protegiera a la familia, a la mujer, ha distorsionado esto también y hoy en día también hay maltrato, ¿no? Hacia la mujer, abuso dentro de la familia.
Y bueno, el pecado ha hecho que realmente el hombre llegue a un nivel tan bajo. Pero esto no se considera, ¿no? Cuando se habla de la violencia contra la mujer, sino que se culpa a un supuesto patriarcado, al machismo, que sí existe, yo pienso que existe el machismo, pero a todo ahora le llaman machismo también. ¿Alguna opinión o pregunta? Creo que habían varias preguntas, ¿no? A ver. Hermana Susan, Sí, te escuchamos. sabe que yo ahora estaba buscando, busqué así como feminismo cristiano por internet y me apareció un artículo que, bueno, si quiere después se lo puedo compartir, lo estaba como leyendo un poco y decía, bueno, aquí la chica es cristiana, dice que nació como en una cuna familiar cristiana, pero ella es feminista y me pareció súper interesante como su testimonio y dice aquí, en el ideal cristiano los hombres y las mujeres tienen roles distintos pero complementarios, que muchas veces relega a la mujer al lugar débil de la relación. La mujer debe permanecer en casa, ser esposa, madre, cocinar y limpiar y cuidar de sus familiares. Y no sé, siento que es como que a veces las mujeres o como mujeres nos hemos sentido un poco así. Yo creo que porque la misma iglesia a veces no sabe como la posición de la mujer en el Evangelio de Cristo y es porque eso mismo, por decir como, ya que igualmente los hebreos, los judíos tenían de verdad como un poco de sociedad machista, por ejemplo, la mujer, por lo que yo he leído, he escuchado, no podía sentarse como a la mesa con los hombres, a comer, no era como bien visto que una mujer como que hablara mucho así, si habían hombres, o era también extraño que se diera tiempo a que la mujer como que aprendiera a leer, aprendiera a escribir, cosas así. Y eso mismo que la iglesia no se ha dado cuenta o no ha enseñado que Jesús vino como a darle esa importancia a la mujer. O por ejemplo que la mujer antes no, si estaba con la costumbre de las mujeres, no podía estar cerca. O no podía como ir al santuario y cosas así. Entonces, ¿cómo se ha creado esa idea feminista de rechazar el cristianismo? Porque el cristianismo supuestamente dice que la mujer tiene que quedarse solo a cocinar y limpiar en su casa. Cuando igualmente en el Antiguo Testamento tenemos mujeres como Débora, por ejemplo, que era jueza y que ella no dice que ella estaba limpiando y cuidando su casa, sino que ella era jueza de la nación y que aconsejaba a muchos. O incluso ay, se me olvidó el nombre de Yael, parece, que mató a Císara. Ah, no. Cuando Débora le dice a Barak que Barak dice, o sea, a Barak le da miedo ir. Entonces Débora le dice, bueno, le dice, ven conmigo tú, Débora. Y ella le profetiza y le dice que como él tuvo miedo de ir, lo haría otra, o sea, no se llevaría la gloria a él, algo así le dice. Y es como una mujer que usa al Señor y lo hace de una manera tan sutil porque le da leche, lo adormece y después le da ahí con la estaca. Entonces, es interesante cómo
el mismo feminismo como que no ha entendido el cristianismo y la misma iglesia no ha entendido o no ha conocido también el rol de la mujer, que obviamente no es ni superior ni menor al Dios. hombre. Y además que igual me doy cuenta que, o sea, al final todas estas teologías, por ejemplo, aquí en Wikipedia dice que intenta resaltar a la mujer. Entonces yo me he dado cuenta que ya hay como cuando estos movimientos se empiezan por decir, Distorsionar. a distorsionar, cuando es eso, como que intentan a resaltar ya sea a la mujer o al hombre sobre Dios, porque al final el único que merece brillar es Jesús, es Dios, y obviamente eso, el feminismo va en contra, por más que se quiera poner como por más que se quiera como pintar, por ejemplo, teología cristiana o feminismo cristiano, Ujú. no se puede, no se puede. Eso quería decir. Amén, muy interesante lo que comentas. Más bien quería aclarar algo que yo también cuando no había estudiado a profundidad me sentía confundida y era que si bien podemos ver algunas actitudes machistas en el Antiguo Testamento, no es que Dios aprobara, en el Nuevo Testamento incluso, no es que Dios aprobara actitudes de hombres, por ejemplo, cuando hablan del divorcio, dicen que los hombres repudiaban a la mujer por cualquier cosa, porque cocinaba mal o porque, qué sé yo, le presentaban carta de divorcio, y Jesús dice que eso no era así. O sea, Moisés, a causa del pecado y de la maldad, es que Moisés mandó que se podían divorciar, pero no era el plan de Dios. Entonces, muchas cosas de las que los judíos hacían cuando Jesús vino, no era que estuvieran bien. Cuando, por ejemplo, quieren apedrear a la mujer que había estado en adulterio, la traen a ella y al hombre no. Entonces, en sí a la mujer no se le trataba bien, pero Jesucristo nos muestra otra actitud, ¿no? Y no es una competencia, ¿no? De quién es mejor, sino que cada uno tiene un rol, pero la dignidad la tenemos por igual. Y eso Jesús lo sabía y lo mostró también. Y acerca de los movimientos feministas, lo que les mencioné antes, que era acerca de las teólogas cristianas, perdón, judías, católicas y creo que también habían cristianas. Al final, según lo que cuenta César Vidal, es que todas esas teólogas terminan aceptando el aborto, por ejemplo, dentro de su línea de pensamiento. Entonces, o sea, ahí vemos que realmente cómo se ha tergiversado todo. Porque supuestamente las mujeres tienen el poder, tienen derecho a decidir sobre su cuerpo Claro. y todo eso que nos quieren. Igual hay o sea, como que cada uno puede tomar la Biblia a su propia conveniencia. Por ejemplo, los homosexuales, cuando hablan, por ejemplo, que David amó a Jonathan, si no me equivoco, como que hablan de que fuera un amor como eros, así como de pareja, no filial, ¿cierto? Como de amigo, de familia. Entonces ellos distorsionan la palabra del Señor y han llegado a tener el día de hoy iglesias homosexuales, de los pastores son homosexuales, ¿cierto? Y iglesias que eran conservadoras, ¿cierto? Han empezado a casar a hombres y a mujeres del mismo sexo, cosa que eso no se veía en la antigüedad. Entonces tuvieron que modificar o interpretar la Biblia según su propia conveniencia, y eso es súper complicado. Eh, bueno, algunos de los que están acá están estudiando homilética en el día y se dan cuenta de que un texto eh, no se debe aislar de su contexto literario. En el caso de la hermenéutica, ¿cierto? No enseña eso. Entonces, sería bueno que pudiéramos también estudiar los textos que nos dio la hermana Susan y poder estudiarlo con el contexto de los versos anteriores y posteriores, de donde están situados los versos que mencionó la hermana Susan. Eh, ¿Para qué mencionar el contexto, cierto, cultural de esos tiempos y todo el tema? El tema es cómo poder llevar esos versos a la realidad que tenemos el día de hoy en el siglo XXI. Tenemos un espacio de tiempo, de cultura, de idioma que nos separa. Entonces hay un buen trabajo que realizar ahí.
Así que yo escribía algo que, bueno, escribí como 3 hojas de lo que mencionaste tú, porque había muchas ideas que se me venían a la mente, quizás en algún momento lo vamos a comentar bien. Pero bueno, las verdades en la palabra de Dios generan vida y producen libertad en el corazón del creyente. Así que cuando se interpreta la Biblia como uno quiere, yo creo que pierde su eficiencia, porque la palabra, Dios respalda su palabra cuando se expone y cuando se predica lo que realmente Dios quiso decir a través de los agiógrafos, de los que lo escribieron. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz en ese sentido, eficaz es energes, dice en griego, trabaja por sí misma y no se le puede dar la interpretación que yo quiero, pierde todo el peso. Así que como cristianos debemos volver a definir todo según lo que la Biblia dice, porque en teología nosotros decimos algo que suena súper lindo. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta, es la que nos rige como cristianos, o sea, lo que pensamos, profesamos, hacemos, tiene que ver con este libro que creemos que fue completamente inspirado por Dios. Así que muchas de las cosas que, bueno, y aquí es un comentario, aquí está colocando un comentario respecto a la tradición que dijiste tú de la mujer en esos tiempos. Interesante que estudien la tradición de Hillel y también la de Shammai, las dos escuelas más reconocidas, escuelas rabínicas en esos tiempos. Y como dijiste tú, muchas de esas tradiciones se hacían por el mal que había en el corazón de los hombres. Así que, bueno, es interesante. Ahí hay un tema complicado, por ejemplo, cómo mirar Shammai la figura de la mujer, en cuanto a los actos que tenía la mujer, distinta a la imagen de Hillel, que si bien era conservadora, le daba como una salida a las mujeres. Así que bueno, interesante el tema y espero que podamos en algún momento también continuar con estos temas, ¿ya? Y espero que te haya sentido como a Susan también. Sí, gracias, Matías. Gracias por el tiempo. No sé ni qué hora es, la verdad, pero Sí, me acá decía, son vean la qué una, acá son rapidito. la una. Wow. Allá son como las 11. Sí, creo. Acá son las 1 de la mañana. Así que bien, pues amiga, Wow. ¿te parece si oramos al Señor? Sí. Ujú. Acá dice la hermana Paz, la última parte me llegó mucho. La verdad ha sido súper edificante este tema. Bien, Gracias oremos, a todos por participar. oremos al Señor entonces antes de que terminemos. Eh, no sé si está por acá mi hermana. Eh, bueno, Caro, ¿te quieres orar antes que se termine? Hace una oración ahí express y aprovecho de despedirme de todos también. ¿Está por ahí, Caro? Amén. ¿Me escuchan bien? Sí, bien rápido antes que se corte. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo, Padre. Te agradecemos por este día, Señor. Gracias por habernos permitido estar estudiando tu palabra, Señor, aprendiendo cosas nuevas, Señor, que quizá en algún momento no le habíamos tomado el interés necesario correspondiente, Señor. Gracias por la hermana Susan que ha dispuesto su tiempo, se ha dedicado este tiempo a estos temas, Señor, que igual son importantes, Señor. Ayúdanos a poder instruirnos más en tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, nuestras capacidades, tú sabes todo lo que está en nuestro corazón, Señor. Toma el control de toda nuestra área, Señor.